Buenas tardes a todos, aquí en Que no te la cuenten. Estamos con un personaje distinguido para nosotros, que hace tiempo tenemos ganas de entrevistar, el mayor retirado de ejército, veterano de guerra, Juan José Gómez Centurión. Juan José, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a usted, Padre Olivera, por la entrevista y por darme la oportunidad de hablar a través de su difundidísima red. Bueno, mire, Juan José, nosotros intentamos con Que no te la cuenten difundir un poco la verdad histórica, lo que implica la falsificación de la realidad. Y en Que no te la cuenten muchas veces nos han escrito preguntándonos por algunos candidatos que al menos parecen ser más referentes respecto de los valores de la vida, de la familia, de la concepción cristiana en general. Y por eso me parecía interesante que un cura diera la cara y le preguntara directamente como cura católico a un candidato que se dice también católico algunas cosas. Por eso vamos a someterle una especie de mini interrogatorio de las cosas que la gente nos pregunta, nos dice. Arranque nomás, Padre. Vamos nomás con la primera. Entonces, la primera que a veces uno escucha es, ¿hizo falta tanto tiempo para darse cuenta que la gente de Macri, sea en la ciudad de Buenos Aires como en el gobierno, que tenían el planteo de la educación sexual integral, que en realidad es una especie de iniciación a la sexualidad malentendida, el protocolo del aborto no punible, que intentaba siempre apelar y ir en contra de los planteos que la ciudad de Buenos Aires hizo al principio, o la clara política pro-homosexual o pro-ideología de género? La pregunta que algunas personas se hacen es, ¿hacía falta tanto tiempo para darse cuenta lo que otros antes venían denunciando? No es que algunos lo plantean como que usted está, sin quererlo quizás, como colaborando con la futura candidatura de Mauricio Macri en su segunda elección, ¿no? Es raro. A ver, vamos a ordenar los temas. Muchos me acusan de ser el factor que el gobierno puede llegar a tener la catástrofe porque le saco votos al macrismo y sería funcional a Cristina, y otros no saben explicarme cómo podría ser funcional la candidatura de Mauricio Macri sacándole votos. Es como una ambivalencia a veces del mundo de gente que se dice con valores, que sistemáticamente vive de la queja y no es capaz de pararse en una vereda y juntar 3 personas. Eso es uno. Lo otro es que a mí no me hizo falta mucho tiempo. Lo que jamás escuché es que a nadie tampoco me ayude a terminar de entenderlo. Yo en el gobierno de la ciudad no lo vi. No lo vi porque la vorágine de un gobierno como el gobierno nacional de Cristina, que era un proyecto de gobierno chavista, corrupto, que se decía nacional y popular, y como gobierno que se decía nacional dividía la nacionalidad de la población, y como gobierno popular era un grupo de millonarios que no podía explicar su propia fortuna. A lo mejor el síndrome de la desesperación de eso que venía, que fue lo que a mí me llevó a la política. Yo era ejecutivo de una empresa, digamos, y encontré la única trinchera en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo era transversal. Todo el mundo era transversal al gobierno de Cristina, donde los empresarios decían, bueno, también hay que poner una cuota en el mercado, hay que poner una cuota de criterio social, donde todo el mundo se había acostumbrado al dólar distorsionado, donde todo el mundo hacía negocios de importación y exportación, donde nadie se sentía demasiado incómodo. Yo salí de mi actividad laboral y dije, este país no va más. Y me encontré una trinchera, y encontré. Ahora, es más, hoy hay todavía gente de muy buena voluntad que cree que se puede pelear de adentro. Yo mucho tiempo creí que se podía pelear de adentro, y tuve discusiones, y tuve planteos, y tuve segregaciones a través de mis planteos de carácter moral, de carácter nacional, de mis valores, de mis principios, pero nunca los callé. Todo el que me ha escuchado reportajes públicos, yo lo que pienso lo decía cuando nadie lo decía. Yo hablaba de los desaparecidos cuando nadie hablaba de los desaparecidos. Hablaba del aborto cuando nadie hablaba del aborto. Entonces, digo, a ver, creí que se podía pelear desde adentro. Tuve una autoconfianza de creer que yo podía revertir determinadas situaciones que no puedo revertir. Sí, puede ser. Ahora, en el momento que me di cuenta, dejé mi comodidad de funcionario, dejé mi banca como vicepresidente de Banco Nación, me subí a un colectivo y empecé a recorrer el país. No me puse a quejarme.
No puse a decir que los otros lo que hacían lo hacían mal o lo decían mal, o cuándo lo habían hecho, o cuándo se habían sacado la primera foto. Mire, padre, yo empecé con el padre Armelín dando la pelea en el Congreso Pedagógico en el año 85. Esta no es la primera pelea que tenemos. ¿Y cuáles son los límites de su corrección política en el caso de que sea presidente? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a derogar la ley de mal llamada matrimonio igualitario? ¿Estaría dispuesto a terminar con los juicios inicuos contra los militares que han luchado contra la subversión? No, yo mi propuesta... ¿Liberarlos? No, yo tengo propuestas que son de carácter público, están en YouTube. Mi solución de los 70 es una ley de pacificación que contemple el análisis. Yo no creo en las amnistías. Las amnistías lo que conmutan son las penas, no los delitos. Lo que hay que hacer es un análisis de sentencias írritas, 1. 2, llevar a juicios políticos a los jueces que hicieron sentencias írritas, analizar las indemnizaciones, más de 2.000 millones de dólares otorgados en términos de indemnizaciones. Yo tengo hecho la propuesta porque creo que los 70 se cierra con la verdad. Lo único que pacifica a los pueblos y sana las heridas es la verdad, no hay otra cosa. Y la verdad debe ser dicha con la verdad de los dos lados, con toda la verdad sobre la mesa y con la verdad completa. Yo tengo creo que he demostrado a lo largo de mi vida tener... Yo en el año 87, hoy me preguntan en muchas reuniones qué opino de los 70, le digo, a mí me llama la atención. Cuando yo decía qué pensaba en los 70, en el año 87, 88, a mí me sancionaron. Entonces, hoy los que me sancionaron se sientan en el público y me preguntan, ¿qué opina usted de los 70? Yo le digo, ¿no se acuerdan qué pasó en el 87, 88? Yo tenía 29 años. No tenía nada para ganar y tenía todo para perder, y perdí. Entonces, digo, me parece que hay muy mala memoria, que hay una memoria de corto plazo muy insuflada por el éxito de la gente que nos llenó las calles el año pasado, y me parece que hay también mucho interés detrás de eso, ¿no? ¿Con el tema de género? Para mí la temática de género es clave, yo lo digo públicamente, también tengo videos con eso, en las redes me expreso con toda claridad. La ESI es un sistema de corrupción de menores, no es otra cosa. A ver, yo creo en una educación sexual integral que esté orientada a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, a la enfermedad del embarazo adolescente, etcétera, etcétera, pero no con una perspectiva de género. Nosotros lo que proponemos en todo el ámbito de la educación es una perspectiva de familia antes que una perspectiva de género. Me contaron que usted estaba dispuesto a hacer una especie de Ministerio de Familia o algo así, sí, ¿no? Sí, nosotros creemos que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con una perspectiva de familia. Toda la construcción, la generación de vivienda, la generación de empleo, la ley de educación tiene que tener una perspectiva transversal a todo el Estado que esté orientada a la familia. El año pasado se hizo toda esta discusión de, no sé si recuerda, la separación Iglesia-Estado, con todo el tema de los pañuelos, el pañuelo verde de los abortistas, el pañuelo creo que era naranja, respecto de separar la Iglesia con el Estado y qué sé yo. ¿Qué piensa de todo este tema de esta separación supuesta que hay cuando la Constitución Nacional Argentina plantea algo distinto, ¿no? La Constitución es clara al respecto. Ahora, a mí me parece que el que pierde en la relación Estado-Iglesia es la Iglesia, porque pierde independencia por un subsidio que es menor al de las madres de la Plaza de Mayo. Entonces yo a veces cuando hablo de los obispos, desde mi más absoluta humildad y como consejo, le digo renuncien a esto porque compromete más a la Iglesia de lo que soluciona. Y la primera religión que hay que separar del Estado es la religión laica del progresismo. La izquierda es la primera religión laica que hay que separar del Estado, porque es la única política de Estado en los últimos 36 años, en un manejo absolutamente de desgobierno de las políticas de gobierno por sobre arriba de la política de Estado. La única política de Estado ha sido la supuesta política de derechos humanos y el progresismo, la única política de Estado. Yo considero que no basta con un simple planteo de estar en contra de los que están contra la ideología de género o a favor del aborto. O sea, es muy fácil captar el voto pro vida, digamos, ante esto que pasó a mi juicio, fue una mala jugada del gobierno de Mauricio Macri. Hay otros frentes más que cuando uno vota también tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, el argentino se plantea, más que votar con el estómago o el bolsillo, es votar con el futuro. O sea, ¿qué va a ser el año que viene si fulano de tal es presidente? Concretamente en el tema económico es algo que a mucha gente lo preocupa. ¿Y qué haría con las importaciones, con las exportaciones? ¿Cómo no hacer para no caer en una especie de keynesianismo económico estatista donde el Estado es todo
ni tampoco en la postura de un capitalismo liberal tremendo que termina haciendo que los más pobres sean todavía más pobres, ¿no? Mire, padre, yo creo que nosotros creemos que la ecuación es bastante simple desde lo conceptual, es muy difícil de implementar y hay que tener el coraje de implementarlo. En la época de su bisabuelo, de mi abuelo, somos una generación distinta, un Estado que contemplaba servicios al ciudadano de lujo como la mejor educación gratuita y obligatoria de todo el continente. Argentina erradicó el analfabetismo antes que los países de Europa. La mejor atención médica gratuita con premios Nobel a cargo del sistema de salud, defensa, seguridad, justicia. ¿Sabe cuánto le salía a su abuelo? El 25% de sus ingresos. ¿Sabe cuánto usted paga hoy de sus ingresos? El 52%. Con un Estado absolutamente fallido en el concepto de Estado, que no puede dar seguridad pública, que no puede permitir que se juegue un partido de fútbol en la cancha de Núñez, una final de fútbol, que no da educación de calidad, que no da salud pública, que no da vacunación, que no da absolutamente, no da justicia, nos sale el 52% de nuestros ingresos. La distorsión de la economía no es ni la industria, ni la sociedad, ni la producción, es el mal gobierno y el desgobierno de la clase política que ha llevado un gasto político a tal nivel que la Argentina es improductiva. Con una tasa del 72% y con el 50% aplicado a cada producto no se puede producir en la Argentina. El hecho de que no se pueda producir es del 25 al 52%, hay dos fenómenos ahí. Se agrandó la administración pública y se achicó la sociedad. Claro, por eso hay que estar dispuesto también a achicar la administración pública. O sea, cuando se fue Cristina dejó creo que como 5.000 empleados a propósito metidos en el gobierno para que después sea todavía más grande el Estado. ¿Usted estaría dispuesto a achicar, por ejemplo, el Estado? Obviamente, pero más que achicar el Estado, acá el Estado está desinvertido. Los fierros de la Argentina, los fierros de la nación, sí, la ruta, el pavimento, la seguridad, la defensa, las estructuras, los puentes, los ferrocarriles, todo eso está desinvertido. Lo que está mal administrado es la administración pública. Obviamente que a Cristina todos le asignamos todas las cosas con mala voluntad, con una perversión conspirativa, que seguramente la tiene, digamos, ¿no? Lo que digo es, todos los últimos gobiernos de los 36 años dejaron un sedimento geológico adentro de la administración pública que nos trajo hasta este lugar. Y lo mismo va a hacer este gobierno, no solamente lo hizo Cristina. Entonces, nosotros lo que decimos es, el próximo presidente lo que tiene que hacer en la Argentina es diseñar e implementar un Estado que sea absolutamente eficaz como era el Estado de nuestros abuelos y posible para la Argentina. 2, tiene que generarle a la sociedad las condiciones de naturaleza económica, fiscales, 162 impuestos, laborales, 50% de aumento del costo sobre 100 en un salario, y de naturaleza financiera, tasa al 71% para que la sociedad pueda producir. Hacer el ciclo virtuoso, trabajar, producir y exportar. Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en los próximos 12 años. Usted va a la candidatura con un frente, el Frente Nos, ¿no? Varios nos han preguntado, y nos preguntamos también, de su candidata a vicepresidente de la Nación, Cynthia Houghton, que ya estuvo en la función pública, ¿no? Y algunos planteos que nos han hecho, por momentos uno se queda sin respuesta. Circula por ahí una foto, creo que es vieja, de Houghton con Hillary Clinton, un personaje que justamente no podría plantearse claramente pro vida o pro familia, ni mucho menos. Y también planteaban, por ejemplo, que estaría ella, Houghton, a favor de algunas técnicas que, quizás por ignorancia, pero que son contrarias concretamente no solamente a las leyes de la Iglesia, sino también al sentido común. La fecundación in vitro, donde probablemente se puedan descartar o manipular embriones y cosas así. Alguna más creo que dijo por ahí que bueno, la moralidad del esposo de ella, tiene una cadena de hoteles pro gay friendly o algo así. Evidentemente este es un frente y uno va en el frente, pero uno no puede dejar de preguntarle por su candidato a vicepresidente por estos temas, que no sé si le han preguntado antes o qué puedo decir. No, yo la verdad que todos esos comentarios, he hablado muchísimo con Cynthia y además también la he ido conociendo. Por lo que he hablado y por lo que la he escuchado, es una persona que es absolutamente íntegra, que tiene sus valores,
Le digo, mire padre, yo hoy en día hago campaña y me saco fotos y no sé con qué me saco fotos. Las fotos hoy en día en el mundo moderno, en el mundo de Instagram, tener una foto con alguien no significa que uno comulgue absolutamente con lo que el otro piensa, digamos. Me parece que es esta cosa, es la hipercrítica, ¿no?, de un sector que a veces no se atreve a ponerse los pantalones largos y a manifestarse políticamente. Entonces quedan todo este sistema de envidias, de chiquilinadas. Ahora, yo creo que es estratégico, si usted me permite, ¿no? Es la primera vez en la Argentina que se va a presentar de toda una fórmula completa, desde el presidente hasta el último concejal, en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, una lista celeste. Con un factor que me parece que es estratégico a futuro, es la alianza y el trabajo junto y mancomunado de católicos con cristianos evangélicos, que sustentan los mismos valores. Tenemos nuestras diferencias. Ahora, la política se hace limando las diferencias e integrando y buscando las igualdades. Y las igualdades son valores como Dios. Entonces, discúlpeme, padre. Entonces, lo que digo es, ¿de qué diferencia estamos hablando? ¿De qué partidito chico? ¿De qué sectarismo? ¿De qué mínimo comentario? ¿De qué pliegue? ¿De qué artículo? ¿De qué inciso estamos discutiendo? Estamos hablando de implementar a Dios como fuente de toda razón y justicia, como dice la Constitución, y en lo cual estamos de acuerdo cristianos, católicos y evangélicos. En ese sentido creo que los evangélicos, lo digo con pesar y con tristeza, la gente lo sabe, yo más de una vez lo he escrito, que nos han pasado un poco por encima. Hoy, antes de venir para acá en la entrevista, leí el diario Clarín, hoy es 22 de julio, y leía que Macri sale a buscar ahora el voto de los evangélicos, porque evidentemente el planteo de Durán Barba es claro, no hace falta preocuparse de los católicos porque al final de cuentas van a terminar votando a Macri, si es que hay un balotaje evidentemente en el futuro. Pero los evangélicos en ese sentido son creo que más principistas, o sea, se plantean bien las cosas y no solamente votan. Padre, me permito disentir, por supuesto, con Durán Barba y también con usted en su análisis. Yo creo que ahora nosotros el 11 de agosto lo que vamos a demostrar es la masa crítica que somos las personas que estamos buscando una política con valores. ¿Y sabe lo que va a pasar? Nosotros vamos a terminar condicionando la segunda vuelta. Y voy a explicar por qué. Nosotros estamos construyendo un espacio político de acá a futuro. El primer paso a lo mejor no es el que usted lo va a llevar a la meta, pero lo va a sacar del lugar donde está. Y la estrategia es de ajedrez en lo que va a pasar. El 11 de agosto, cuando nosotros demostremos el porcentaje de votantes que somos en la Argentina, la política va a tener una mirada para nosotros. 1. 2. Si nosotros no llegamos a entrar al balotaje, cuando sea el balotaje, yo voy a mirar la cámara ahí y le voy a pedir a los que me votaron en las PASO y en la primera vuelta que voten al candidato a presidente que se garantice el veto de la ley del aborto. Es la herramienta que tiene el presidente de la Nación, la herramienta más importante de la República, es la capacidad de veto de una ley del Congreso. Y en ese momento nosotros vamos a condicionar el debate de la segunda vuelta. El debate de la segunda vuelta, acuérdese lo que yo le digo, padre, va a estar referido al valor de la vida. Le pregunto al Gómez Centurión, no candidato, al ciudadano argentino. ¿Por qué usted no votaría la fórmula de Macri o la fórmula de Fernández? ¿Por qué no votaría? No votaría porque me parece que hay dos cosas que son básicas. La fórmula de Macri ya aprobó 4 años y encima de eso, sobre llovido mojado, lo trae a Pichetto. Pichetto fue el arquitecto, fue el ingeniero de todo el esquema jurídico de 12 años de kirchnerismo. Leyes como el pacto con Irán, la ley secreta con China que nos dejó una base china en el territorio argentino, esa es ingeniería de Pichetto. Todo el sistema legal kirchnerista pasó por Pichetto. Y encima es abortista, declarado, confeso y debatidor del sistema del aborto como un mecanismo jurídico estatal para la gestión del tema de la vida, con lo cual no la votaría. La fórmula Fernández me parece que es un camión Escaña empujando un Fiat 600, digamos, ¿no? Que Cristina sea candidata es una vergüenza para la República, es una vergüenza para la democracia, es una vergüenza para este gobierno, que le generó impunidad junto con Pichetto durante 4 años. Que Pichetto sea candidato es el premio de la jefatura de gabinete por el costo de la impunidad de Cristina.
¿Qué pasa después de octubre en el caso de que no sea presidente de la Nación? ¿Qué pasa con el Frente NOS? ¿Qué pasa, cómo sigue la vida política de Juan José Gómez Centurión? Dos temas muy importantes. Tengo que salir a conseguir un trabajo, una, que no es menor, y lo segundo es armar el partido. Hoy el Frente es un frente que comprende varios partidos políticos. Vamos a salir a buscar la representación hasta para el 2021 a través de un partido político. Bueno, este fue Juan José Gómez Centurión, para que no te la cuenten. Cada uno tiene en su conciencia, como ciudadano, saber qué es lo que tiene que hacer frente a Dios. Le agradecemos mucho. Dios le bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias por nosotros.